Hola, les saludo José Antonio Segovia Sosa en su canal de Economía y Vida, y les prometí hacer un video que hablaremos algunos de los factores y lo titulé en su introducción Elecciones públicas, oferta y demanda. Quiero conversar con ustedes con algunas cosas que en lo particular como economista he observado y he visto. Los puntos que les prometí hablar es como, pues, ¿por qué salir a votar? ¿Cuáles son los factores por los cuales debemos salir a votar? ¿Conviene un monopolio político? 3. ¿Cómo elegir o qué factores tenemos que tener en cuenta para poder elegir a nuestros gobernantes? ¿Cuál es la situación actual que ahora vivimos? Algunos indicadores macroeconómicos y hacer un cierre. Quiero empezar con una reflexión, más que una reflexión, con la primera pregunta: ¿por qué salir a votar? Y empecemos con cuestiones numéricas, económicas. El votar es transferirle el poder de nuestras acciones de esta empresa llamado Estado o país. En otras palabras, o mejor dicho de otra forma, el Estado está conformado por nosotros, los ciudadanos, por un territorio, por poderes, pero nosotros como ciudadanos tenemos ese poder, la cual depositamos a los políticos, al gobierno, al poder ejecutivo, judicial y también legislativo. Entonces, ellos tienen un presupuesto y se le llama presupuesto de la federación, la cual, si nosotros dividimos el presupuesto anual de la federación entre la lista nominal que tiene tiene el INE, el Instituto Nacional Electoral, nos daremos cuenta que nuestro voto no solo cuesta de lo que cuestan las elecciones del país, sino que es lo que van a ejercer para poder operar el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que nuestro voto, si lo dividimos el presupuesto de la federación entre el listado nominal o los que están inscritos en el padrón electoral, nos da un aproximado de 93,000 pesos anuales. ¿Qué significa esto? Que nuestro voto no vale lo que cuesta la elección entre partidos. Hay dos cosas diferentes: lo que ejerce el Estado y lo que cuesta de manera directamente las elecciones. El INE va a ejercer un presupuesto de 22,322,000 pesos, etc. Pero los partidos recibieron en estas elecciones más de 10,000 millones de pesos para poder gastarlos en campañas, publicidad, asesores, todo lo que conlleva las campañas. O sea, este monto que suma 32,000 millones de pesos que el INE va a ejercer, esa es una razón, pero realmente esta cantidad, si lo dividimos, no es mucho, dirías, es poco representativamente, pero el presupuesto de la federación asciende a muchos millones de pesos, y si lo dividimos nos cuesta un poquito más de 93,000 pesos. O sea que tu voto cuesta lo que el gobierno va a ejercer en el año del ejercicio fiscal, pero también lo que cuesta las elecciones. Entonces, esa es una razón económica. ¿Qué significa esto? Que si solo salen a votar el 60%, ellos van a poder ejercer más poder, va a costar más. ¿Qué significa esto? Si supongamos, en lugar que salgan a votar 85 millones de mexicanos, solo salen 50 millones, lo dividimos y prácticamente se va a duplicar. O sea que en pocas manos vamos a dejar que elijan quién va a ejercer estos millones de pesos. Esa es una de las razones. ¿A quién vamos a elegir? ¿A quién vamos a elegir? Pero también hay algo importante: a los que elijamos van a poner el escenario. Imagínense un escenario donde hay actos, donde hay actores que somos nosotros, las familias, que en ese escenario vamos nosotros a entrar en acción. Entonces nosotros depositamos el poder al gobierno, al Estado, para que ponga un escenario adecuado. ¿Qué significa esto? Pues significa que los profesionales de la salud, de la construcción, financieros, todos los empleados, ahí van a entrar en acción. Pero también los empresarios que son sumamente importantes, generan la oferta de productos y servicios
también los empleos, ganancias, también inversión, ahorro, incentivos, ya que de aquí saldrá todo lo que se gastará. O sea, en pocas palabras, de las familias y de las empresas sale todo el dinero que ejerce el gobierno federal, estatal y municipal. Entonces, del presupuesto del gobierno. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de una u otra forma nosotros nutrimos al Estado. Hay dos impuestos, o uno de los más importantes. Cada vez que uno consume, está pagando un impuesto. Los productos y servicios que consumimos tienen un impuesto, que es impuesto al valor agregado. Cada vez que uno trabaja por medio del salario y tiene una ganancia por su salario, o los empresarios por sus productos, paga un impuesto sobre la renta. Esos son los dos grandes impuestos que tenemos. Y estos dos impuestos generan, si lo vemos desde la perspectiva que ayuda a generar el escenario propicio, ¿sirve? ¿Para qué sirve? Pues para carreteras, educación, salud, todas las políticas, impartir justicia. Entonces, en pocas palabras, ¿a quién le daremos este dinero para que lo ejerza? ¿A quién vamos a depositar esa confianza? Pero bueno, muy independiente que tiene otros ingresos el Estado, la Federación y todo, tienen derechos, aprovechamientos, muchas otras fuentes de ingresos, endeudamiento, pero más aún, quien elijamos tiene el deber que nos dé resultados en dos grandes vertientes. Parece ser de que no les exigimos a los gobernantes resultados y no le damos seguimientos. El primer vertiente que debemos pedir que dé resultados es en la generación de riqueza. Ellos, el dinero que depositamos como que una inversión que hacemos por medio de nuestros impuestos, tiene que regresar a nosotros multiplicado, no restado, sino que debe ser desde una perspectiva ver el dinero, mis impuestos es una inversión. ¿Por qué? Ahí hay algunas teorías de crecimiento sobre los impuestos, si no me equivoco, Barro, un economista muy importante, donde dice que si el impuesto lo vemos como algo deseable y necesario y lo introducimos en un modelo de crecimiento económico, veremos de qué es necesario, que sin los impuestos o la inversión o el gasto del gobierno no se puede multiplicar la inversión privada. O sea, porque las empresas, nosotros como dijeron, necesitamos carreteras, necesitamos infraestructura, y todos estos aspectos ayudan a que seamos más productivos. Otro aspecto importante, hacer que las políticas económicas, sociales, etcétera, generen un escenario sano para que nosotros generemos más riqueza, salgamos de la pobreza y del atraso. Para eso son los impuestos, para estas dos vertientes, generar riqueza y atender problemas sociales que se van a presentar por naturaleza. Si no se resuelven problemas, no los necesitamos. Son esto lo que requerimos los ciudadanos. Requerimos resultados. Generar riqueza, que se resuelvan los problemas sociales. En una empresa no das resultados, te despiden. Tan simple. Hemos escuchado que ellos son los empleados de los ciudadanos. Si ellos nos dan resultados, los tenemos que despedir, no hay forma. En este aspecto, quisiera hacer un paréntesis, más que un paréntesis, con respecto a lo que es el tema de los impuestos, del gasto del gobierno. Si nosotros no enfocamos nuestra vida y no nos documentamos, no podemos exigir. Como una propuesta, una idea, los gobernantes o los candidatos más bien deberían presentar una propuesta seria de su proyecto, de cómo van a hacer las cosas. Hemos visto debates que en la realidad han dejado mucho que desear, con pocas propuestas y mucho peor, sin saber el cómo se va a hacer. Entonces, quiero hacer, bueno, pasemos al punto 2, más que quiero hacer. Vamos a pasar al punto número 2, o el cuestionamiento. ¿Conviene tener monopolio políticos? ¿Qué es un monopolio? Es la acaparación del poder, o sea, que tenga
En economía dice un solo oferente que domina todo el mercado del consumo. No, incluso debemos saber que hay leyes antimonopolísticas. ¿Qué significa esto? Que aquellas empresas que practiquen o que tengan acciones que quieran monopolizar el mercado son castigadas. ¿Qué significa esto? Que queramos controlar, ¿qué consecuencias de que se controlan los precios porque tienen poder de mercado, tienen acciones monopolísticas? Y en la política, ¿cómo se presenta esto? Concentrar el poder en un solo partido no es sano. Por eso existe el equilibrio de poderes. El poder judicial tiene una función de ejecutar las leyes, de castigar, de sancionar, de ejercer la ley. El poder legislativo, hacer leyes que nos rijan a todos. Y el poder ejecutivo tiene la facultad de poder ejecutar, como dice su nombre, todas las leyes que aprueba el poder legislativo. Cada quien tiene una función y un propósito fundamental dentro del Estado. El querer poder alinear el poder legislativo, o sea, ¿qué es el poder legislativo? Los senadores, los diputados federales, los diputados locales, los regidores. ¿Cuál es el poder ejecutivo? El presidente de la República, el gobernador del estado, el presidente municipal y así. ¿Y cuál es el poder judicial? Pues los magistrados, los jueces, los que imparten justicia. Querer alinear, que eso se ha hecho también en años pasados, de querer controlar, dar línea al poder judicial y legislativo, ellos tienen que hacer su trabajo de manera autónoma. Entonces, aquí yo quisiera, no solo un partido lo ha pedido varios partidos, que votemos todos, ¿no? Todo X partido. No concentrar el poder en una sola partido no es muy sano. ¿Por qué? Porque van a tener control. La naturaleza del ser humano, aunque digamos que no, es abusar del poder que uno tiene. Hay que mantener el equilibrio de poderes, sí. Hay que procurar no caer en monopolio, porque al final nosotros nos vamos a afectar. La libertad se tiene que dar, y si no se da, va a haber problemas. Entonces, no demos mucha vuelta al tema del monopolio político, porque pues eso es algo que hemos escuchado mucho. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Por quién votar? Esto es un tema difícil. Hay que reconocer que prácticamente no tenemos candidatos tan fuertes. Quisiera definir, y ahí busqué, ¿qué es la política? Es el arte de gobernar, legislar e impartir justicia. O sea, la política es arte y ciencia, no es grilla como conocemos. Es el arte y la ciencia de poder dirigir y de poder gobernar. Hay algunos factores que determinan, o algunas variables, o sea, hay factores que no determinan. Ser un buen político es una carrera. No nos da, por ejemplo, ser un buen cantante, o ser un buen actor, o ser un buen deportista. Ellos son buenos en eso, pero el arte y la ciencia de gobernar y de dirigir, de presidir, de ejercer el poder, el presupuesto, el dinero, el conciliar, eso es totalmente diferente. Yo lo digo desde la perspectiva, no solo por teoría. He tenido la oportunidad como universitario y también en el bachiller de ser presidente del Consejo Estudiantil en el bachiller. En la universidad presidir una asociación a nivel nacional de estudiantes de economía. Y también he ejercido las finanzas públicas en una tesorería municipal, también la contraloría de una secretaría de un estado. Entonces, eso me ha enseñado que el arte de dirigir y de gobernar y de ejecutar recursos no es solo pedir. Y aquí quisiera compartir una experiencia porque el tiempo se acaba. Me acuerdo cuando el sindicato quería un aumento más del 10%, 15%, y ellos me decían, si tú le dices al presidente, él te va a hacer caso porque confía en ti. Yo como economista sabía que las finanzas públicas no iban a aguantar un aumento del 10-15%. Eso significa que elegir por amistad o por
ánimo, por emoción, vamos a quebrar la economía del municipio. Yo le decía, no, me invitaban a desayunar, los escuchaba, pero no cedía. Me ofrecían cosas, pero no cedía. O sea, porque hay que tener lealtad y valores, y honestidad y ética en tu profesión. Entonces, pasaron y no, al final tuvieron que comprender. Otra experiencia, las finanzas de un municipio siempre son muy limitadas, y tuve que enfrentar al cabildo y decir, o cobran esta quincena, su última quincena, o quieren seguir cobrando por el resto del trienio. Hay que ajustarnos, hay que someternos a una austeridad, y vamos a empezar en bajarnos el sueldo todos. Y esto todo no era de... yo digo, ¿qué cara le voy a decir al contador del municipio que él se esté bajando su sueldo, pero al presidente no, ni a los regidores? Todos tuvieron que hacer un ajuste en sus sueldos, todos. Aunque no fue fácil, pero eso se trata de los políticos, eso se trata de un funcionario público, poder saber equilibrar, razonar y poder tomar las decisiones que necesita el municipio y el Estado. No dejarnos llevar por la presión, sino ser firmes. Y ellos me lo aprobaron en cabildo. Yo me protegí porque yo no puedo yo bajarles el sueldo o sus prestaciones de los regidores y del presidente municipal y del síndico, sino estratégicamente los sometí en el cabildo, me lo aprobaron y así pudimos salir. Entonces, algunos factores que sí son importantes para los políticos que deben conocer y vivir la economía, la política, la sociología, el liderazgo, el carácter, los valores, etc. Podemos hablar cada uno de estos temas. ¿Conocen de economía nuestros políticos, nuestros candidatos? ¿Conocen de política, el arte y ciencia de gobernar, de administrar y dirigir el Estado? ¿Tienen liderazgo? El liderazgo no es un jefe. ¿Tienen carácter para tomar decisiones? ¿Tienen valores, que es lo más importante? Los valores son lo que nos define como seres humanos y lo que nos abre la puerta. Con ello podemos preguntarnos bajo estos parámetros. Ahí va. ¿Cómo? ¿Conocemos realmente los valores de los candidatos? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué evidencias hay de esos valores que presumen tener? ¿Cómo han enfrentado los desafíos de su vida? Hay que saber un poco cómo es su vida también personal. Digo, lo personal, pero cómo sí influye mucho. Sus causas, su firmeza o determinación. Conoce de economía, sociología, etc. Y qué experiencia tiene en la política, la ciencia y arte de gobernar. ¿Qué experiencia tiene? Una vez me gusta la investigación y tenía un doctor en organización industrial que era mi asesor, y a mí me encantaba, y una vez me dijo: Antonio, la ciencia y la investigación no es lo que salga de tu ronco pecho. Tienes que investigar y tienes que tener sustento. Tienes que saber cómo citar, tienes que saber cuáles son las fuentes. Entonces, el venir a gobernar no es porque yo quiero gobernar por pasión, por amor. Repito, algunas de las grandes rasgos que debe tener. Conoce de economía, de política, qué experiencia tiene, qué valores tiene, tiene carácter. También puede ser muy intelectual, pero si no tiene un carácter y firmeza de decir esto se hace porque o de conciliar o de poder negociar y no ser arbitrario, vamos bien. Bueno, hemos hablado de 3 preguntas y para mí suena interesante, y espero, haciendo un respiro, tomando un poco de agua, estos aspectos nos ayudan a poder tener elementos para elegir este 2 de junio. Mi propósito es contribuir a mi sociedad. Como economista, así como los médicos prometen, juran salvar las vidas, también nosotros como economistas tenemos una promesa, un decálogo, el bienestar, y tenemos valores sociales. Vamos a otro tema. ¿Cuál es nuestra situación actual? En este aspecto, en mi video introductorio, me propuse no
puntualizar, no politizar la situación, mejor lo quiero plantear con preguntas. Algunos indicadores o parámetros relevantes del diario vivir. O sea, ¿cuál es nuestra situación? Y me preguntaba, ustedes respóndanse. Yo no quiero una pregunta tendenciosa. ¿Compro más productos hoy con lo que gano? ¿O compro los mismos productos con lo que gano? En este apartado, que lo iba a dejar en otro aspecto, algunos indicadores macroeconómicos, el aspecto de subir los salarios por decreto no es muy sano, porque solo generamos una espiral inflacionaria. ¿Por qué? ¿Qué es la espiral inflacionaria? Sube los salarios son costos directos en la producción. Eso se va a impactar en el producto final, en los costos del producto final y por lo consiguiente en los precios que se venden. Al final va a subir el nivel de precios. La mejor forma de subir los salarios es aumentando la productividad de las empresas, poniendo los factores que sean más productivos. Cuando la productividad sube en un país de sus empresas, suben los salarios en automático. Y que la productividad, hacer más con mejores técnicas, con mejores tecnologías, es la mejor forma de subir salarios, no por decreto. Entonces, también, bueno, un indicador, compro más gasolina hoy o la misma, tengo mejores servicios públicos como energía eléctrica, salud, educación. ¿Es mejor la calidad? Evaluemos estas preguntas y contestemos. ¿Me siento más seguro hoy y en paz en este momento? ¿Me siento más optimista y seguro y con seguridad para generar riqueza y prosperidad? O sea, la economía lo percibo bien. Si aún con esto no nos queda duda, hay cosas que no podemos responder y hay cosas que no podemos responder, pues vayamos y preguntemos a quiénes. Esto es algo que he aprendido al escuchar las noticias. Bueno, yo no me puedo responder. Pues vamos a preguntar en el sector salud a los médicos, a los administradores, cómo viven y sienten el sistema de salud, a los maestros, a los investigadores, que por cierto, bueno, esto lo tengo que decir por honestidad, conocí una investigadora y me dice ella que sí le ha afectado muchísimo los recortes en la investigación. No hay mucho recurso para investigación. A los responsables de la seguridad, a la policía, cómo siente el ambiente, cómo está el presupuesto, a nuestros abuelitos y padres y mayores, papá, abuelito, cómo era la situación anterior, cómo se vivía. Y ahí vamos a encontrar, tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por la publicidad. El marketing político nos bombardea con tanta publicidad política. Nos dejamos engañar y de todos los partidos. Entonces, al reflexionar, pensé la mejor forma de poder contribuir es encauzar nuestras preguntas básicas. Vamos a contestándonos de manera lógica. Hay que ver qué situación tenemos. ¿Por qué quiero que nos contestemos esto? Para poder saber qué es lo que demandamos. Si no sabemos qué demandamos, no vamos a saber a quién elegir para que resuelva lo que demandamos. Entonces, esto es fundamental. Bueno, ya vamos cerrando. Hablaba otro indicador macroeconómico, es el crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento? El mejor indicador de crecimiento es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es lo que genera la economía un cierto periodo o que produce el país en bienes y servicios, en valores corrientes o reales. Y ese crecimiento refleja muchas cosas. Lo hemos escuchado, no, la economía va a crecer hoy un 1.5, que va a crecer 3%, 8%, que es difícil. El crecimiento es como cuando nosotros, los niños van creciendo y se ve que crecen. Este indicador influye mucho, porque si crece la economía, en términos reales, se van a necesitar más empleo. Y si hay más empleo, va a haber más ingresos de las familias.
Y si esos ingresos, esos salarios, son salarios justos y los precios están equilibrados, la inflación, va a haber poder adquisitivo y va a haber una demanda, y eso se va a llamar una demanda agregada, y va a haber un efecto multiplicador. Ahí quisiera entrar un paréntesis, un tema que me gusta mucho, que es en el sector privado. Entre mis trabajos de investigación que presentaba cuando era estudiante, diserté sobre la empresa privada y los efectos multiplicadores que tiene en la economía. Es un tema, voy a tratarlo fácil, pero era un tema, cuando las empresas tienen ganancias y son honestas, tienen dos repercusiones en la economía o en la vida pública. Una, pagan más impuestos sobre la renta, y dos, comparten las ganancias por medio del PTU, participación de las utilidades. Ya no sé exactamente hoy cuánto es, yo me acuerdo hace años era el 10% de las ganancias de las empresas, se va a las familias, a los empleados, y eso es un ingreso más y que crea un poder adquisitivo y es un efecto multiplicador. Tanto el Estado como las personas tienen más ingresos. Aquí es otro factor, los empresarios, y aquí yo ya me cuento entre ellos, yo aglutino inversión y lo canalizo en proyectos, y nuestra visión es poder ser honestos con las cosas que hacemos, es que contribuyamos. Los impuestos son necesarios y son importantes para una nación, pero también más la honestidad. Si nosotros pagamos más impuestos y somos justos con nuestros empleados como empresarios, vamos a tener una mejor economía. Por lo consiguiente, si no lo hacemos, simple y sencillamente estamos minando nuestro escenario. No estamos siendo honestos. Exigimos a los políticos honestidad, lealtad, pero como empresarios no lo somos. Es triste ver que no pagan seguro social, es triste ver que no reparten las utilidades, tienen estrategias para evitarlo y no se dan cuenta. No somos inteligentes al hacerlo, porque no tienen ese poder. No, simple y sencillamente, yo decía, escupen arriba y se les cae. ¿Por qué? Porque no van a tener poder adquisitivo para consumir sus productos o sus servicios. O sea, tenemos que ser inteligentes. Si pagamos más a los empleados, lo justo y la repartición de utilidades, y les damos seguro y hacemos todo esto, tenemos un empleado feliz, contento, optimista. Tenemos un empleado que tiene poder adquisitivo, nos vaya a consumir, y si no va a consumir lo que producimos, pero va al otro, pero la empresa que produce, sus empleados van a venir a consumir con nosotros, y así se crea un círculo virtuoso, no un círculo vicioso. Entonces, como economista hay que tener esto reflejado. Pero el crecimiento económico es algo cuantitativo. Tenemos que hablar sobre el desarrollo económico. Desarrollo económico es un tema que es algo cualitativo. Mejor calidad de vida, mejor educación, mejor atención médica, es algo más. Hay que desarrollarnos. Para cerrar, empezar a cerrar, soy curioso y hice un ejercicio con dos preguntas y tenía la curiosidad, digo, realmente he escuchado miles de encuestas donde dicen quién va ganando, quién está esto, el porcentaje de rechazo hacia un partido, si van a votar o no. Entonces yo hice un ejercicio, estadísticamente no es representativo, porque para que sea una muestra representativa hay un universo, hay que poner fórmulas para que nos den una estimación correcta que represente lo que dice todo el universo. Pero como no fue estadístico, pues quiero compartir los resultados. Hice dos preguntas. Personas que ni conocía, y de momento en mi diario vivir, en la plática, en lo que yo hago, les preguntaba, ¿usted ha decidido salir a votar? ¿Sí, no o no sabe? Eran las respuestas. Y les preguntaba la segunda pregunta, ¿por cuál partido tú definitivamente no votarías? Esas son las dos preguntas. Digo, la primera medimos la intención del voto, o sea, la participación ciudadana para salir a votar. Y la segunda medimos el rechazo hacia un partido. Y de cierto número de preguntas que hice, me contestaron que el 85%
ya ha decidido salir a votar. El 15% no sabe todavía. En la segunda pregunta, que algo me llamó la atención, hay muchos factores que dicen, ¿por cuál partido de plano no votarías? Y ellos me decían, bueno, de plano, el 45% dijo que por PRI, PAN, PRD, por esa alianza. Pero el 65% dijo que no votaría por Morena. Digo, algo que me llamó la atención, digo, ¿cómo está entonces esto? Y este es otro tema que... Y a un 15% digo, no respondió. Digo, no quiso responder a mi pregunta por temor, por respeto. Y bueno, y como es un ejercicio que yo quise hacer con los que le generaba confianza con mis preguntas. Pero ¿qué quiero llegar a las conclusiones? Se ha visto mucho que hay encuestas pagadas por partidos y esto genera... psicológicamente nos arrastra para decir, ya no voy a salir a votar, ¿para qué salgo a votar? Si ya ganó la elección X partido. No, la invitación y la reflexión es que salgamos a votar. Vamos a ver si mis datos no estadísticos, digo no con representación, una muestra estadística, se acercan a la realidad, si entre un 80% de participación tendremos, si realmente cómo está el rechazo hacia los partidos. Pero al final de cuentas, con este video que yo he hecho y algunos factores, quiero que reflexionen y que decidamos por quién votar. Ahora, si ustedes me preguntan mi opinión, eso sería algo muy particular, que quiero omitirlo porque ya llevamos 31 minutos en esta conversación, en esta charla, que si les ha gustado, si sienten que es útil para sus familiares, amigos, vecinos, personas, compártanlo. Tómense un espacio para poder escucharlo y analizar, porque vale la pena. Vale la pena a quién vamos a emplear en estos próximos 6 o 3 años para que sean los que dirijan el presupuesto que nosotros les vamos a asignar por medio de nuestros impuestos. Reflexionemos en esto y quisiera, más que dejar mi opinión, yo en realidad, como con la experiencia que he tenido, es buscar los efectos menos dañinos para nuestra sociedad. Pero si algo sí quisiera poner es como meta a cada uno de nosotros, el resultado que tengamos, vamos a ser civilizados y vamos a pujar y vamos a presionar de una forma inteligente. Tenemos que cambiar esta historia, siendo más cultos, con más educación, y eso con más valores. Hoy podemos empezar. Estos 6 años que gane quien gane, tenemos que prepararnos para hacer una sociedad mejor, para poder demandar a los mejores políticos, a los mejores estadistas. ¿Por qué? Porque nosotros como demandantes podemos ofrecer calidad, porque aunque no tengamos una carrera, pero somos los mejores en lo que hacemos, porque tenemos valores. Cada día tenemos que tener la meta de ser mejores, en valores, en conocimiento, en algún arte, en servicio. Es algo importante. El egoísmo lo tenemos que dejar a un lado. Si nosotros servimos a nuestro prójimo y compartimos lo que tenemos, vamos a tener una mejor sociedad. Tenemos que hacer equipo, tenemos que cooperar, tenemos que buscar ese equilibrio entre todos y tenemos que luchar por nuestra libertad. Y la libertad empieza con nosotros. Si cada uno pone la determinación de hacer y luchar por nuestra libertad, por nuestra conciencia, por nuestra paz, por nuestra educación, por nuestra economía, por generar nuestra riqueza, pondremos a los mejores gobernantes que nunca han existido o que no hayan existido hasta el día de hoy. Y lo dejo esto y deseo invitarles a que lo hagamos, a que tengamos el carácter, que tengamos esas cualidades de líderes que yo he hablado en este video, para que podamos pedir a nuestros políticos lo mismo: carácter, liderazgo, conocer economía, investiguen sobre economía, temas sobre inflación, sobre crecimiento, sobre tipo de cambio,
sobre temas empresariales. Eso va a generar un cambio en nuestro país. Y México tiene para crecer y tiene mucho para lograr, porque tenemos la capacidad y sé que lo vamos a lograr. Me pido con ustedes y les invito a que compartan este video y que ustedes puedan reflexionar y que sea de utilidad. Buenas noches.